Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Diego, llevo ya mucho tiempo de conocer al profe Vidal y él muy amablemente me ha prestado este espacio para compartir con ustedes textos de índole filosófico, aunque tengo que hacer una aclaración que me interesa que quede muy en claro. Yo no soy filósofo, no me estoy formando en la carrera de filosofía, aunque hace no mucho tiempo, gracias a la vida y sus caminos, tuve la oportunidad de tomar clases formales de filosofía en la UAM Unidad Xochimilco de la mano de grandes profesores de la talla de Enrique Dussel, por ejemplo, o de la talla de la doctora Carmen Trueba Atienza, grandes profesores con los que tuve la oportunidad de compartir el aula virtual, porque estamos en pandemia, no los conocí en persona, eso es una desgracia, pero sí tuve la oportunidad de tomar clases de su mano. Y además el propio profesor Vidal, ya desde que él me daba clases en la prepa, en la preparatoria oficial número 87, pues me alentaba a leer textos de índole filosófico. En la clase siempre se preocupó porque conociéramos qué era la filosofía, su importancia, y bueno, pues gracias a él y a otros profesores como Enrique Dussel y la doctora Carmen, o en la carrera de Ciencias de la Comunicación, en la que sí me estoy formando, grandes profesores como el doctor Marco Antonio Millán, me he acercado yo a la filosofía y he desarrollado un gusto por ella, y es por eso que el día de hoy estoy aquí, aunque repito, esto me interesa que quede bien en claro, yo no soy filósofo y no me estoy formando en la carrera de filosofía, sino que yo me estoy formando en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UAM Unidad Coajimalpa. Dicho esto, pues quiero comenzar esta serie de videos que voy a estar subiendo, pues no sé si con cierta periodicidad o no, porque hay veces que la tarea no me deja hacer ninguna otra cosa que no sea enfocarme a la universidad, pero si es que el tiempo así me lo va permitiendo, la idea es que yo suba pues más o menos un video al mes tratando textos de este tipo. Y para inaugurar esta, digamos, sección en el canal del profesor Vidal, pues quise traer hasta ustedes el texto, o la carta más bien, a Meneceo de Epicuro, y espero que sean ustedes comprensivos. Voy a estar leyendo las reflexiones que tengo escritas en el celular, porque son varias cuartillas y la verdad es que aprenderme esas cuartillas podía hacer que el video pareciera un poco más acartonado, y además iba a ser mucho más complicado que yo subiera este video, porque me iba a tener que aprender esas cuartillas, que no son tantas pero tampoco son pocas. Entonces pues voy a estar leyendo las reflexiones que tengo aquí escritas en el celular. Como les digo, vamos a acercarnos el día de hoy a Epicuro de Samos, y específicamente a su carta a Meneceo. Muy bien, pues tal y como nos cuenta Diógenes Laercio era un historiador. Él se dedicó, entre otras cosas, a recuperar la vida de muchos filósofos de su tiempo, entre ellos, bueno, Epicuro. Epicuro es tratado en el libro 10 de la vida de los filósofos, así se intitula su obra, y en el libro 10 este autor o este historiador toca a Epicuro. Y tal y como nos cuenta Diógenes Laercio en el libro 10 de su obra La vida de los filósofos, Epicuro de Samos nació precisamente en Samos a finales del año 342 o a principios del 341, y al llegarle la edad de cumplir el servicio militar, puesto que era hijo de ciudadanos atenienses, tuvo que trasladarse a Atenas, así que bueno, se trasladó hasta esa ciudad, la cual Epicuro encontraría sumida en los momentos más álgidos o de profunda agitación subsiguientes a la muerte de Alejandro Magno. Finalizadas sus obligaciones que tenían que ver con la milicia, finalizado su servicio militar, por decirlo de alguna manera, volvió a reunirse con su familia, que entre tanto se había trasladado ya a vivir a Colofón, y una vez allí decidió dedicarse definitivamente a sus estudios de filosofía. Si se desea profundizar más en la obra de este autor, se sugiere la lectura, por ejemplo, del texto Epicuro, Obras, de la editorial Altaya, en donde se podrán encontrar datos biográficos, según Diógenes Laercio,
junto con una completa compilación de sus obras y anotaciones sueltas. Y a pesar de que la obra de este gran autor es muy interesante, como les decía al inicio de este video, el día de hoy nos vamos a enfocar en su conocida Carta a Meneceo, en donde nuestro autor se va a preocupar por criticar la concepción que tienen los vulgos, la gente de a pie, por llamarla de alguna manera, sobre los dioses, junto con su incomprensible para él, para Epicuro, ya iremos viendo, junto con ese incomprensible miedo a la muerte que solemos tener, repito, incomprensible para él. Yo creo que valdría la pena cuestionarlo y ya lo iremos viendo, pero él va a plantear que tenerle miedo a la muerte es algo totalmente censurable, indeseable, que no tiene ningún tipo de sentido. También en este pequeño texto el filósofo va a explicar la importancia de buscar el placer en la vida, pero sin caer en un hedonismo vulgar. Con esto hay que tener cuidado porque en muchos textos se dice que Epicuro era un hedonista y no es tan así. Sí que es verdad que tenía mucha afinidad con este modus philosophandi, pero no era un hedonista tan asiduo, digámoslo, sino que proponía también la mesura. Porque hay que buscar el placer, pero sin caer en un hedonismo desmesurado, sino sabiendo elegir sabiamente incluso al dolor, cuando éste se presenta como la opción más prudente, porque de su elección no se desprenderán después otros sufrimientos mayores, aun cuando se haya antes disfrutado de algún placer. Es decir, habrá veces que valdrá la pena elegir situaciones dolorosas, incómodas o que no nos gustan del todo, porque si eligiéramos en cambio el placer para evitar esas situaciones que no nos gustan del todo, algunas veces ese placer va a desencadenar más adelante situaciones indeseables, ¿no? Que no harán valer la pena ese placer que previamente habíamos disfrutado, porque el dolor desprendido a causa de ese placer será mucho mayor. Entonces hay que saberlo elegir siempre sabiamente, hay que saber elegir entre el placer y el dolor. Y también nuestro pensador va a clasificar los deseos en naturales y vanos, y los vanos serán solo naturales, mientras que los naturales serán necesarios, y los necesarios los serán entonces para la felicidad, para la ausencia de dolor en el cuerpo y para la vida misma. Entonces repitamos, nuestro autor va a clasificar a los deseos en deseos vanos y en deseos naturales. Los vanos serán solamente naturales y los deseos naturales mismos serán necesarios. Estos serán necesarios para la vida misma, para la ausencia del dolor en el cuerpo y por lo tanto para la felicidad. Bueno, pues entremos ahora sí en el texto que nos compete, que es Carta a Meneceo. Y bueno, pienso que es importante decir que para Epicuro el placer es lo más importante. El pensador va a proponer como una máxima el vivir con la mayor cantidad de placer posible y erradicar las causas de las mayores penas. No hay que olvidar también que el autor proponía que la clave para lograr esto se encontraba en ser una persona prudente, sensata y virtuosa, porque el principio de todo esto, dice Epicuro directamente ya en la Carta a Meneceo, y el mayor bien es la prudencia. Por eso, más parecida incluso que la filosofía resulta ser la prudencia, de la cual nacen todas las demás virtudes, pues ella nos enseña que no es posible vivir placenteramente sin vivir juiciosa y honestamente, ni vivir de manera juiciosa, honesta y justa sin vivir placenteramente, porque en efecto las virtudes son connaturales con el vivir placentero, y el vivir placentero es indispensable o inseparable de ellas. Es decir, el placer va a estar siempre llevado de la mano con la virtud, lo cual nos hace ver ya desde ahorita que nos encontramos en Epicuro, un autor que va a plantear una ética de la virtud que va a ser encontrada a través del placer, pero sin que este placer esté siempre por encima de todo, sino que hay que ser una persona juiciosa y sensata, porque las personas juiciosas y sensatas viven placenteramente, y las personas que viven placenteramente entonces son juiciosas y sensatas o virtuosas. Esto lo va a diferenciar, por ejemplo, de una ética formal que plantearían autores como Immanuel Kant, pero eso ya lo iríamos viendo en otros videos. Por ahora lo importante es que ustedes recuerden que Epicuro plantea una ética de la virtud enfocada o encaminada hacia
la búsqueda del placer, pero sin olvidar, que este debe ser buscado siempre de manera juiciosa. Dicho lo anterior, no resulta raro entonces que nuestro filósofo sostenga que para nadie es demasiado pronto ni demasiado tarde en lo que atañe a la salud del alma. El que dice aún que no le ha llegado la hora de filosofar o que ya le pasó esa hora es semejante al que dice que la hora de la felicidad no viene o que ya no está presente. Es decir, Epicuro va a decir que nunca va a ser demasiado temprano, pero tampoco demasiado tarde para empezar a filosofar, y esto va a ser una actividad que va a recomendar a los niños, a los adultos y a los ancianos, a diferencia, por ejemplo, de Aristóteles, quien va a decir que los animales ni los niños, por ejemplo, tienen una capacidad buena o desarrollada de prever, de raciocinio, y que por lo tanto la filosofía es una actividad que solamente pueden desarrollar las personas adultas. Epicuro se va a diferenciar de Aristóteles porque va a invitar al niño, va a invitar al adulto y al anciano a filosofar desde siempre, es decir, nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para filosofar, porque quien dice eso es como quien dice que la hora de la felicidad no ha llegado o que esta ya pasó, porque Epicuro va a proponer que la filosofía es una actividad terapéutica y que atañe a la salud del alma. Entonces, cuando uno filosofa se encamina a la felicidad. Eso es importante también. Y es que el pensador nos invita a concebir a la filosofía como una actividad de pensamiento y meditación constante que trae consigo el cuidado de uno mismo y la sanación del alma, que conduce a la ataraxia. Esto es importante, es un concepto importante en Epicuro. La ataraxia, que nosotros podríamos traducir como imperturbabilidad del sabio que vive como los dioses entre los hombres. Es decir, la ataraxia es la imperturbabilidad del alma, ¿vale? Y eso hace vivir a las personas como dioses entre los vivientes humanos. Al respecto, nuestro filósofo establece lo siguiente: estas cosas, pues, y las cosas que son afines, medítalas noche y día dentro de ti con quienes sean semejantes a ti, y nunca, ni en vigilia ni en sueño, padecerás turbación, sino que vivirás como un dios entre los hombres, pues en nada se parece a un viviente mortal el hombre que vive entre los bienes inmortales. Ahora bien, ya que estamos hablando del placer, que Epicuro nos advertirá que es el bien primero y congénito y gracias al cual iniciamos toda elección y todo rechazo, y perdón si soy un poco repetitivo, pero yo creo que vale la pena estar repitiendo algunos conceptos o algunas ideas clave para que estas vayan quedando claras. Epicuro nos va a decir que el placer nos sirve o es el instrumento con el cual juzgamos todo lo que aceptamos o todo lo que rechazamos, y en él, dice Epicuro, rematamos al juzgar todo bien con arreglo a la afección como criterio. Hay que tener claro que el autor distingue entre dos tipos de placeres: el placer de la carne, que es la ausencia de padecimiento del cuerpo, y el placer del alma, que él denomina, como ya se ha venido diciendo, como ataraxia, y que podría entenderse como la ausencia de turbación anímica. Siguiendo bajo la misma lógica, habría que decir que se deja entrever en la carta que no todo depende enteramente de nosotros, aun cuando buscamos vivir siempre con la prudencia y virtuosidad, que no debe entenderse, por el contrario, vivir buscando siempre el lujo y la ostentación, sino sabiendo disfrutar de la simpleza más que de la opulencia. Y digo lo anterior porque nuestro filósofo en la carta más adelante va a establecer que los alimentos simples conllevan un placer igual a un régimen lujoso, una vez que se ha suprimido el dolor que provoca la carencia, y el pan y el agua proporcionan un placer supremo cuando se los ingiere necesitándolos. Por lo tanto, el hábito de regímenes simples y no lujosos es adecuado para satisfacer la salud, hace al hombre diligente en las ocupaciones necesarias de la vida, nos pone en mejor disposición cuando a intervalos accedemos a los alimentos lujosos, y nos prepara libres de temor a
tener mala o buena suerte. Es decir, nosotros no siempre tendremos la posibilidad de elegir entre un régimen alimenticio lujoso, sino que muchas veces tendremos la única opción de acceder a un régimen alimenticio mucho más simple, pero tanto el lujoso como el simple tendrán el mismo efecto, que nos harán sentir menos hambre o nada de hambre, y nos prepara el hecho de estar comiendo en regímenes no lujosos para no tener miedo a la mala suerte, porque cuando nosotros no tengamos suerte y no podamos acceder a los alimentos lujosos, sabremos ya de antemano que el alimento al que podamos acceder, sea cual sea, agua y pan, por ejemplo, nos darán el mismo efecto que si nos alimentáramos de un gran banquete, que no es malo, por supuesto, alimentarse del gran banquete, pero hay que estar preparados porque no siempre tendremos acceso a él. Eso diría Epicuro. Dicho lo anterior, hay que hablar pues de lo que nuestro autor opina acerca del temor a la muerte y a los dioses, pues hace unas proposiciones bastante innovadoras para su tiempo. Y bueno, el filósofo propone que primero no debemos temer a los dioses porque debemos ser conscientes de que estos no se inmiscuyen en los asuntos vertiginosos de la vida humana, en tanto que son seres incorruptibles, permanentemente restauran los ingredientes que conforman el organismo divino. Los dioses, al igual que nosotros, conforman su cuerpo por átomos, pero la diferencia entre los dioses y nosotros es que los dioses sí pueden estar renovando esos átomos para, por ejemplo, no envejecer, y nosotros no los podremos estar renovando y por lo tanto envejeceremos y tarde que temprano moriremos. Ya me perdí aquí. Los dioses no se inmiscuyen en los asuntos vertiginosos de la vida humana, en tanto que son seres incorruptibles, permanentemente pueden restaurar los ingredientes que conforman el organismo divino e incorruptibles. Al respecto establece que no le atribuyas nada diferente a su incorruptibilidad o a la dicha, sino que todo lo que es poderoso a preservar la dicha unida a la incorruptibilidad, opínalo a su propósito. Es decir, los dioses son incorruptibles y no son nada más. No le intentes atribuir ningún otro tipo de atributo porque no va con ellos, y el intentar hacer que los dioses tengan algún otro tipo de atributo significaría sumergirlos en la vorágine humana, y eso los haría perder su estado perpetuo de, vuelvo a lo mismo, ataraxia, imperturbabilidad anímica, a la cual los dioses pueden acceder permanentemente, y nosotros tendremos mucho más trabajo, diría Epicuro, porque nos podremos perturbar en muchas ocasiones. Si estos se inmiscuyeran en la vida humana y en sus asuntos, perderían lo antes mencionado, la imperturbabilidad y la incorruptibilidad. A propósito de lo dicho en el párrafo de arriba, bueno, esto yo lo escribí así porque les digo que es un texto. Nuestro autor es sumamente crítico con la posición o concepción más bien que tienen los vulgos sobre los dioses, ya que él nos va a advertir que estas personas suelen tener opiniones equivocadas sobre estos mismos, porque los suelen de alguna manera humanizar o concebirlos desde sus propias perspectivas, siendo que ellos nada tienen que ver con nosotros porque no se inmiscuyen en la vida humana, y el autor va a decir: habituados a sus propias virtudes, en todo momento acogen a sus semejantes, considerando como extraño todo lo que no es de su índole. Es decir, como los dioses no son iguales a nosotros y los vulgos no alcanzan a entender esa situación, pues no son capaces de concebirlos de manera correcta, sino que de manera errada, porque no son capaces de ver más allá, diríamos nosotros, sino que todo lo ven desde una perspectiva que les es propia, porque todo lo que no les es propio les es ajeno y son incapaces de entenderlos, por lo que es obvio que a los dioses que no son iguales a nosotros no los podrán concebir de manera
sino errada. El ser humano vulgar, sin embargo, confiere al Dios un interés en los asuntos del mundo y particularmente en los nuestros, una voluntad o un capricho de intervenir en ellos que puede verse influenciada, por ejemplo, por actos humanos de culto y veneración a manera de soborno que termina por volverlos a los vulgares esclavos y a los dioses a ir en contra de su naturaleza. Es decir, los vulgos, incluso va a decir Epicuro, al rezarle o al realizar actividades de culto, el vulgo lo que hace es de alguna manera sobornar al dios y entonces esto hace que el dios vaya en contra de su naturaleza y al mismo tiempo hace que el vulgar se vuelva esclavo de los dioses porque todo el tiempo estará buscando cosas que los dioses le puedan dar a esa persona vulgar, entonces será esclavo. Pese a que podría acusarse de impío a Epicuro, tenemos que ser cuidadosos al respecto, pues este no niega la existencia de los dioses y es muy claro al respecto. Él dice, ciertamente los dioses existen, en efecto, el conocimiento acerca de ellos es evidente, pero no son como los estima el vulgo, porque éste no preserva tal cual lo que de ellos sabe. Y no es impío el que rechaza a los dioses del vulgo, sino que imputa a los dioses las opiniones del vulgo, pues las afirmaciones del vulgo sobre los dioses no son prenociones, sino suposiciones falsas. Es decir, Epicuro va a decir que no es impío o no es, digamos, un acto de herejía, que podríamos entender la herejía como sostener un error en materia de fe, rechazar al dios del vulgo, pero sí es impío, dice Epicuro, aceptar a estos dioses porque los vulgos no tienen ni siquiera una prenoción, es decir, no estamos hablando de un conocimiento a priori que podría entenderse como independiente de la experiencia, sino ya de plano Epicuro dice es una presuposición falsa, no hay ningún tipo de prenoción, sino directamente una presuposición falsa, no les da, digamos, oportunidad a estas personas, sino que ya de buenas a primeras los llama, vamos a decirlo de alguna manera, pues un poco bobos, ¿no? Por tener presuposiciones falsas. Muy de la mano, pero ahora ya no hablando de la concepción del vulgar sobre los dioses o de temerle a los dioses, sino ahora con respecto al miedo a la muerte, Epicuro nos va a decir que la muerte no es nada en relación a nosotros y eso nosotros nos tenemos que acostumbrar a pensar, porque todo bien y todo mal está en la sensación. Ahora bien, la muerte es privación de sensación. De aquí se sigue que el recto conocimiento de que la muerte no es nada en relación a nosotros hace gozosa la condición mortal de la vida, no añadiéndole un tiempo ilimitado, sino apartándole el anhelo de la inmortalidad. Pues no hay nada temible en el vivir para aquel que ha comprendido rectamente que no hay nada temible en el no vivir. Necio es entonces el que dice temer la muerte, no porque sufrirá cuando esté presente, sino porque sufre porque tenga esta que venir, pues aquello cuya presencia no nos perturba, al esperarlo nos hace sufrir en vano. Es decir, cuando nosotros vivimos pensando en que vamos a morir, pues vivimos constantemente sufriendo, siendo que cuando la muerte nos llegue, entonces nosotros dejaremos de sentir y por lo tanto ese sufrimiento que tuvimos toda la vida no tendrá ningún tipo de sentido, porque cuando la muerte nos llegue, entonces nosotros ya no sentiremos nada. Es decir, nosotros y la muerte no podemos ocupar el mismo lugar, porque cuando nosotros estamos no hay muerte, pero cuando nosotros no estamos, la muerte llega y la muerte es la ausencia de sensación y por lo tanto los muertos no sienten. Cuando la muerte nos llegue, nosotros ni siquiera de alguna manera nos vamos a enterar del todo porque dejaremos de sentir, y el entender esto te lleva a una experiencia de vida gozosa porque ya no vivirás anhelando la inmortalidad, que sería otra concepción vulgar, sino que aprenderás a que la vida es finita y que eso la hace de hecho más gozosa. Bien,
El anterior consejo del autor no resulta nada raro si tomamos en cuenta también que nos propone el siempre ser cuidadosos con aquellos placeres que elegimos para nosotros cuando de estos después se desprenda un mal mayor, para nosotros. Al respecto, Epicuro dice que a veces omitimos muchos placeres cuando de esto se desprende para nosotros una molestia mayor y consideramos muchos dolores preferibles a muchos otros placeres cuando se sigue para nosotros un placer mayor después de haber estado sometidos a un largo tiempo a varios dolores o a tales dolores. Luego entonces el tratar de negar a la muerte como un evento que eventualmente les llegará a todo viviente, tapándola con la idea de la inmortalidad, puede que resulte reconfortante, pero no para siempre, pues la evidencia empírica sugerirá y mostrará siempre lo contrario. Donde hay nacimiento, hay muerte. En cualquier proceso de origen, la disolución es inevitable. Los momentos mueren, las situaciones mueren, las vidas cesan, los cuerpos se envejecen, decaen y mueren. Es decir, Epicuro va a proponer que nosotros tenemos, como ya lo decíamos al inicio del video, que a veces rechazar algunos placeres cuando de estos se desprenden dolores mayores, y también podremos elegir muchos placeres cuando estos o la consecuencia de estos no serán un dolor mayor. Es decir, que siempre tenemos que buscar sufrir lo menos posible, aun cuando ese sufrir lo menos posible signifique preferir un dolor a un placer, porque el placer también nos puede causar a veces dolores mayores. Es decir, y para poner un ejemplo igual bobo, si de pronto yo como demasiado, puede que la comida me sepa muy rica, pero de ese placer se derivará a lo mejor una indigestión que me hará pasar una mala noche, y entonces el placer que yo tuve durante el día a la hora de la comida no habrá valido la pena, porque seguramente esa indigestión, no en todos los casos, pero puede darse el caso de que esa indigestión sea tan molesta que me haga haber preferido o deseado retroceder el tiempo, digámoslo así, para no haber comido tanto y entonces no tener que estar padeciendo en ese momento, en esa noche, esa indigestión tan molesta. Entonces, a veces el elegir el dolor también puede conducirnos al mismo placer y a aminorar los dolores. Y con respecto a su concepción acerca de que no hay que temer a la muerte, pues bueno, Epicuro dice que el pensar que puede existir algo como la inmortalidad puede llegar a ser reconfortante, porque podemos pensar a la mejor, y a propósito de nuestros tiempos en donde la ciencia ha avanzado, que podríamos llegar a una especie de utopía en donde el viviente ya no tendría que enfrentarse nunca más a la muerte, pero eso ni siquiera ahora es real, ¿no? Y entonces, por más que nosotros tratemos de pensar en esa situación de inmortalidad que nos podrá dar tranquilidad, será solamente por un momento, porque la evidencia empírica siempre sugerirá que donde hay vida hay muerte, porque incluso no solo la vida muere, sino que las situaciones mueren y se convierten en recuerdos, por ejemplo, y nunca va a valer la pena desear la inmortalidad, porque hasta donde sabemos es imposible y nos hará vivir en ilusiones al final falsas, ¿no? Y por eso serán ilusiones. Por lo que es mejor afrontar la idea desde el inicio y sin engaños placenteros pero fugaces que devienen en toda una vida perturbada y llena de frustración, como lo propone el mismo Epicuro. Las palabras de nuestro filósofo me hicieron recordar a las de Epícteto, que es un filósofo que también, a pesar de que no es epicureísta propiamente dicho, sí podríamos considerarlo pues entre estoico y cínico, pero pues sí, muy estoico, que dice, o quien también propone, el siempre vivir con la mayor entereza y plenitud, sin temer a la muerte, en tanto que Epícteto, al igual que Epicuro, va a sostener que los hombres se ven perturbados no por las cosas, sino por las opiniones sobre las cosas, como la muerte, que no es nada terrible, porque va a decir Epícteto, pues entonces también se lo habría parecido terrible a Sócrates, y sabemos que Sócrates, cuando fue acusado de impiedad y de pervertir a los jóvenes, él aceptó su condena de muerte
y se fue muy tranquilo. Eso lo podemos ver en los diálogos de Platón, precisamente en los diálogos ya de madurez. Disculpen, ahora no recuerdo el nombre del diálogo en específico, pero podemos también traerlo en futuras entregas. Bueno, pero volvamos a Epícteto. Dice él que los hombres se ven perturbados no por las cosas, sino por las opiniones sobre las cosas, como la muerte, que no es nada terrible, porque si fuera terrible, entonces también se lo habría parecido a Sócrates, sino que la opinión sobre la muerte, la de que es algo terrible, es lo terrible. Así que cuando suframos impedimentos o nos veamos perturbados o entristezcamos, no echemos nunca la culpa a otro, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras opiniones. Es propio del reclamar a los otros por lo que uno mismo ha hecho mal. Él, cuando reclama a sí mismo, es el que reclama a sí mismo es un hombre que ha empezado a educarse, y esto es propio de la persona instruida, el no reclamar a los otros ni a sí mismo. Es decir, el que reclama a los otros, diría Epícteto, es profano. Epicuro diría es vulgar. El que no reclama a los otros es una persona que se está instruyendo, y el que no reclama ni a los otros ni a sí mismo es una persona que ya podría considerarse sabia. Muy bien, esto lo estoy obteniendo de su manual de vida, de Epícteto, del capítulo 5. Ahora bien, pienso que lo propuesto por Epicuro tiene gran valor e importancia, sobre todo por su mirada tan innovadora. Sin embargo, también creo que hace falta pensar en un punto medio, ¿no?, entre el placer y el dolor, que han de elegirse, como ya sabemos, persiguiendo el placer más grande y duradero, aun cuando primero se deba soportar algún dolor o renunciar a otro placer. Pues ¿acaso no es humano, me pregunto yo, y digno del viviente en general perturbarse ante las grandes perplejidades a las que nos enfrentamos continuamente? Es decir, ¿no hasta los humanos que filosofan y meditan al comienzo de la vida, sobre todo, se asombran de advertir cuán poco alerta están de su vida cotidiana? ¿No es verdad que gran parte de nuestro actuar racional se funda sobre la base de las emociones y afecciones que el cerebro nombra y califica? Constantemente pensamos, sentimos y actuamos como si tuviéramos un yo que proteger y preservar. La menor intrusión en el territorio del yo, la astilla en el dedo, el vecino bullicioso, despierta temor y furia. La menor esperanza de exaltación del yo, ganancia, elogio, fama, placer, despierta codicia y despierta afán. Todo indicio de que una situación es irrelevante para el yo, aguardar un autobús o esperar sentado en una sala de espera, provoca aburrimiento. Tales impulsos son instintivos, automáticos, ubicuos y poderosos, y son siempre propios del viviente, y muy difícil es que nos podamos separar de ellos. ¿No será que es normal entonces perturbarse y tener miedo en ciertas situaciones, como cuando nos enfrentamos a la idea de la terminación de nuestra vida, para que de ello se busquen alternativas que le den sentido a la misma y nos conduzcan a la filosofía, por ejemplo, altamente terapéutica y sanadora? Pienso entonces que perturbarse y tener miedo es también deseable en tanto que humanos finitos y curiosos, pues ya incluso lo sostuvo el maestro Aristóteles en su Ética Nicomaquea, cuando propone entre líneas, porque esto no lo dijo exactamente él, el contexto y la situación importan, siempre y cuando aquello que se haga voluntariamente y se realice esto que voy a decir. Si lo dijo él en Ética Nicomaquea, uno estando en su poder hacerlo y sabiendo y no ignorando a quién y con qué y para qué lo hace. Incluso entonces temer a la muerte. Es decir, me pregunto si no es humano perturbarse con la idea de que nuestra vida termine, pero sabiendo siempre por qué nos estamos perturbando, qué es lo que nos perturba y si podemos buscarle o no alguna alternativa, incluso perturbándonos por la muerte, encontrarle un sentido a la vida misma. Eso es lo que me pregunto yo a partir de la proposición innovadora, por supuesto para su tiempo, de Epicuro. Y así acabaríamos este primer video.
Seguramente en futuras entregas iré buscando una manera un poco mejor de ir tratando estos textos, porque como les dije al inicio del video, pues por ahora lo que hago es leer los fragmentos que yo considero más importantes del texto al tiempo que voy tratando de comentarlo, y al final, bueno, aquí tuve la oportunidad de hacerle unas preguntas a nuestro autor, y que por supuesto si tú tienes algunas preguntas también o respuestas a estas preguntas que yo me hago a partir de la lectura de Carta a Meneceo, te invito a dejarlas abajo en los comentarios. Así también sería de gran ayuda si nos comentas qué otros textos te gustaría que trajéramos al canal. Nada más que, bueno, voy a pedirte mucha paciencia porque, como te digo, en primera, bueno, está la situación de que tengo que hacer tarea de la universidad y a veces es demasiada. Y por otra parte también, por ejemplo, si de pronto comentas tú que te gustaría que trajéramos la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica o algún texto muy muy complejo filosófico, como textos de Bertrand Russell, de Wittgenstein o del mismo Heidegger, por ejemplo, bueno, podríamos hacer el esfuerzo por traerlos, pero eso llevará meses de preparación, de lectura de los textos, y a veces la universidad no me deja, y tampoco es como que tenga un cerebro que corra a 1000 revoluciones, sino que generalmente estas reflexiones me llevan mucho tiempo poderlas entender y poder escribir sobre ellas una pequeña reseña como la que acabamos de ver el día de hoy, aunque también es verdad que tengo otros textos ya preparados más o menos que me gustaría traerles al canal, aunque de nuevo les voy a pedir mucha paciencia, y sin más por el momento me despido, no sin antes pedirte que si el video te gustó o fue de utilidad, por favor nos regales un me gusta y te suscribas al canal. Es importante que si este video lo estás viendo porque te dejaron leer Carta a Meneceo en la escuela o cualquier situación académica, siempre acabes en el texto, no te quedes nada más con el video, siempre anímate tú a leer al autor, a ver qué te parece, y no es porque yo quiera hacerme muy maduro ni nada, sino porque considero que sí vale la pena acercarte a este tipo de textos que son muy muy enriquecedores. Bueno, pues ahora sí me despido y nosotros nos estaremos viendo en una muy próxima oportunidad. Hasta luego.